Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Caleb Ramírez y es un placer poder estar aquí reunidos para poder hacer la presentación sobre la cinematografía de el director que escogí, que bueno, es nada más y nada menos que Wes Anderson. Y antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Caleb Ramírez, soy estudiante de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación, FATCOM o FATCOM, y bueno, estoy cursando ahorita la materia de apreciación cinematográfica. Y antes de empezar me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el por qué escogí a Wes Anderson como el director al cual yo quería exponer su cinematografía. Y bueno, en primer lugar, la cinematografía de Wes Anderson es una cinematografía que me llamó mucho la atención desde la primera vez que la vi en la película o el filme El Fantástico Señor Zorro o Fantastic Mr. Fox, porque bueno, para mí es un director que maneja muy bien los escenarios, lo que vienen a ser los colores, y tiene una personalidad muy distintiva a la hora de realizar filmes. Entonces bueno, sin más que decir, comencemos. Aquí está la presentación, la diapositiva, Wes Anderson y la siguiente. Bueno, para empezar, el nombre completo de este director no es Wes Anderson, su nombre es Leslie Wes Anderson. Nació el 1 de mayo del año de 1969 en Houston, Texas, Estados Unidos, y es un director que se caracteriza por el peculiar estilo que él ha desarrollado, que próximamente vamos a ver cómo fue que lo desarrolló y cuáles fueron las causas que lo llevaron a poder tener este estilo tan demarcado y tan aclamado por toda la crítica, por todo el mundo cinematográfico. Entonces podemos ver que es una temprana edad Wes o Wesley fue atraído mucho por el mundo del cine. De hecho, cuando era muy pequeño, su familia destaca, su familia da testimonio de que él siempre pasaba el tiempo tratando de grabar sus propias filmes, sus propias producciones. Entonces él decía que tomaba una cámara y empezaba a filmar en Super 8. Y bueno, y también estaba muy cerca del mundo del teatro. También era una persona que disfrutaba mucho sobre esto. Y de hecho, más adelante, en alguna de sus entrevistas, él llegó a decir de que muchos de sus filmes estuvieron influenciados tanto por el mundo del teatro como lo que él hacía y grababa cuando era muy pequeño, al momento de poder experimentar en su propio mundo. Entonces, tenemos como principales logros de Wes Anderson. Ha sido nominado 8 veces a los premios de la Academia Oscar, donde solamente y tristemente se hizo acreedor a este galardón una vez. Y hay un dato curioso de que ni siquiera ganó este galardón por un filme o un largometraje, sino que se lo ganó gracias a un cortometraje. Esto trajo mucha polémica dentro del mundo de la academia, porque la gente decía, bueno, Wes Anderson es un gran director, es muy aclamado, ¿por qué mejor no darle el premio a alguien que en realidad merecía este reconocimiento? Porque en realidad un Oscar muchas veces para los directores pequeños catapulta su carrera hacia otros niveles. Pero bueno, lo quieran o no, Wes Anderson se hizo acreedor de este premio. También ha sido nominado 7 veces a los premios BAFTA, en los que lo ganó en una ocasión. Y además es considerado actualmente como un director de culto y ha sido uno de los más influyentes en su generación. De hecho, podemos encontrar a través de redes sociales, en clubs, podemos encontrar que se han formado muchas agrupaciones que rinden culto de alguna manera a la cinematografía de Wes Anderson, por motivos que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 4 filmes que yo destaco de la cinematografía de Wes Anderson. Tenemos en primer lugar Fantastic Mr. Fox del año 2009. Tenemos después El Gran Hotel Budapest, o como dice su título en inglés, The Grand Budapest Hotel. Después tenemos Isla de Perros, que fue hecha en el año 2018, o Isle of Dogs. Y por último lugar tenemos a Moonrise Kingdom, que fue realizada en el 2012. Ahora sí, un análisis de película por película, vamos a ver de qué tratan y cuáles son los aspectos destacados de cada una. Comenzando por una de las películas más aclamadas del director, tenemos a Fantastic Mr. Fox, que es una película que está basada en un libro, que bueno, de hecho, si me permiten un momento, voy a buscar este libro, que me lo dieron como regalo, que trata sobre cómo fue filmada la película, y muchos de los datos que yo tengo aquí fueron sacados de este libro. Entonces bueno, esta película está basada en el libro Fantastic Mr. Fox de Dahl. Dahl es un escritor para niños que bueno, realizó este libro, y esta película narra la historia de Mr. Fox, o
o en español El Señor Zorro, quien es un padre de familia, un esposo, que ya tiene toda su vida formada. Él ya viene desde un proceso de haber crecido en su juventud cazando gallinas, cazando patos y haciendo todo tipo de aventuras y de andanzas que él tenía antes de tener un hijo. Al momento que él tiene un hijo, la vida le da un golpe. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de hacer todas las cosas que él hacía de joven para empezar a tener una vida de responsabilidades. Pero llega un momento en el que la sociedad lo llama la crisis de los 40, que le suele dar a los hombres, y esta crisis golpea al señor Zorro, a Mr. Fox, por lo que tiene que ver cómo va a lidiar con todos estos nuevos problemas que le surgen. Es una película mucho que va hacia la exploración personal del personaje principal, pero donde no solamente se ve afectado él, sino que las consecuencias de sus acciones también influyen en su familia y en la sociedad que está a su alrededor. Entonces esta película se destaca mucho por ese viaje de introspección a los personajes y cómo todo está profundamente conectado entre sí. De ahí tenemos la película de The Grand Budapest Hotel del 2014, o El Gran Hotel Budapest, que es una película que nos narra la historia de un mítico hotel que tuvo sus días de gloria ya hace muchos años. Entonces actualmente la persona que narra la película está contando la película desde una perspectiva viendo hacia el pasado. Entonces bueno, aquí se nos narra la historia acerca de Gustav, que es el conserje del hotel, y de Zero. ¿Quién es Zero? Zero es uno de los ayudantes de este conserje. En la película se lo llama como lobby boy, o sea, el que está aprendiendo constantemente del conserje principal. Y bueno, esta película nos narra la historia de este dúo dinámico que en realidad ha sido también muy aclamado por la dinámica que ha existido entre estos dos actores y cómo la transmiten en la película, y nos cuenta una aventura que tuvo el señor Gustav. Bueno, una aventura que no se ha malinterpretado, una aventura en la que él va y consigue un cuadro, para no hacer mucho spoiler como se dice hoy en día, pero bueno, narra la historia de cómo esta aventura desemboca en muchos problemas y cómo Gustav y Zero luchan juntos para poder sobreponerse a todas estas situaciones y hacer más fuerte su relación de amistad y convertirse básicamente en familia. De ahí tenemos la película de Isle of Dog del año 2018, que nos narra la película de una sociedad en la que los perros han sido exiliados a una isla. Por eso lleva el nombre de la película. Y nos cuenta la historia de un niño pequeño que se aventura a esta isla misteriosa de los perros en busca de su propio animal doméstico, de su propio mejor amigo, de su propio perro. Por último tenemos la película de Moonrise Kingdom del año 2012, que esta película nos narra la historia de amor de dos niños que viven en una isla también. En esta isla, bueno, hay una sociedad, es un vecindario muy chiquito, todos se conocen y estos dos niños se enamoran y empiezan a verse, empiezan a conocerse, pero a la familia de la niña no le gusta este niño. Entonces, bueno, se separan, pero la película empieza su problemática cuando estos dos niños deciden escaparse juntos a la naturaleza para poder empezar a vivir y descubrir su propia aventura de amor. Pero obviamente los padres y toda la sociedad se alarma por esto y empieza una búsqueda por estos dos niños. Y para encima de todo esto, para empeorar la situación, empiezan a haber tormentas en la isla, lo que dificulta la búsqueda. Y bueno, nos van a mostrar cómo termina toda esta historia de amor entre estos dos infantes y a ver si el niño es aceptado o no por los padres de la niña. Entonces, una vez repasadas estos 4 filmes de Wes Anderson, podemos hacer una resolución o podemos hacer un análisis de los aportes que tuvo Wes Anderson al cine. En primer lugar, Wes Anderson se destaca mucho por el uso de paletas de colores únicas. Él busca mucho tener un balance de los colores muy acertado, y cuando escoge una paleta de colores siempre hay un significado detrás y él siempre busca mantenerse de acuerdo a la paleta que él escogió. Luego tenemos un juego con la simetría. Esto es algo que vemos en todos los filmes de Wes Anderson y es una de las características más aclamadas por la crítica, porque sabe jugar muy bien con los planos, sabe muy bien
distribuir. Por ejemplo, en este caso, si yo estuviera en el medio, este sería mi parte de simetría y él juega mucho con ese recurso. En tercer lugar tenemos la utilización de efectos especiales prácticos. Wes Anderson es alguien que se caracteriza por no utilizar efectos visuales hechos por computadora, sino que él los crea él mismo, lo que le da a cada una de sus películas una sensación y un ambiente más genuino y permite modificar todo de acuerdo a como él quiere. Y por último tenemos el uso de la comedia en todos sus trabajos. Esto también ha sido algo que se ha destacado mucho de sus películas, y es que en cada filme, por más serio que sea la historia, por más dramática que sea, él siempre va a hacer uso de la comedia. La comedia en sus filmes igual no es algo que está sobreexagerado, sino que tiene sentido, y esto es lo que más ha llamado la atención para cada una de sus filmes. Ahora, sobre Wes Anderson, muchas personas han hablado. Por ejemplo, tenemos a Bryan Cranston, quien aclamó mucho a este director, ya que lo destacó como alguien muy colaborativo, que no tiene egos ni jerarquía, sino que siempre está dispuesto a colaborar con todos. De ahí tenemos a Bill Murray, que habla sobre cómo Anderson West tiene una habilidad especial para contar las historias con su propio estilo distintivo, remarcando una vez más la forma peculiar de sus trabajos. Luego tenemos a Quentin Tarantino, que también lo describe como alguien muy meticuloso y obsesivo, porque él quiere poner cada cosa en su lugar y que cada detalle tenga un significado y valor. Tenemos también al gran Martin Scorsese, que describe como a Wes Anderson como un verdadero autor en el sentido clásico. También nos da una gran característica que ya le he mencionado muchas veces, que es una visión inconfundible. Algo característico de la cinematografía de Anderson es que uno puede ver un filme y decir, esto es de Wes Anderson, o este es el estilo de Wes Anderson. Por eso se ha convertido en un autor de culto. Y por último, hacer un pequeño análisis de Fantastic Mr. Fox. Entonces, Fantastic Mr. Fox es una película que tiene como título en español El fantástico señor Zorro. El director obviamente es Wes Anderson. Entre los guionistas tenemos al propio Wes, a Noah Baumbach, y también en el diseño de producción tenemos a Alison Abbate, a Scott Rudin, al propio Wes, y a Jeremy Dawson. Entre la música tenemos a Alexander Desplat, en la fotografía está Tristan Oliver, y en el reparto tenemos a grandes actores de doblaje como George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Wallace Wolodarski y Eric Anderson. Bueno, la película, como ya lo dije en un inicio, nos narra la historia del señor Zorro, cómo él le llega a la crisis de los 40 y automáticamente se ve desplazado a los días de su juventud, y anhela tener esos tiempos en los que él tenía sus propias aventuras y hacía lo que a él le gustaba. Entonces eso entra en conflicto con su esposa y su hijo, porque ahora tiene una nueva realidad y él quiere volver al pasado. Entonces, junto a un amigo que él tiene, van en busca de esas aventuras y se meten en graves problemas, lo que va a traer mucha controversia y muchos problemas a toda la sociedad y a su familia. Esta característica, este filme, nos muestra la gran capacidad de Wes Anderson de poder construir escenarios. Fantastic Mr. Fox es una película especial porque es una película que está hecha en stop motion, la técnica de animación con personajes hechos a mano y que está animada fotograma a fotograma. Esta película fue muy aclamada porque cada personaje, cada escenario, cada espacio tiene su propia ambientación y tiene su trabajo muy meticuloso. De hecho, esta película tomó años en producirse porque el proceso de producción era excesivamente largo, pero tuvo su recompensa porque es una de las películas más aclamadas del director. Junto con ella también puedo destacar a la música y al soundtrack de la película, que es también un soundtrack muy icónico, junto con el guión que nos trajo muchas frases que han sido aclamadas por la crítica y que han sido también muy famosas hoy en día. Entonces, con la exposición sobre Wes Anderson, sobre su filme más aclamado, Fantastic Mr. Fox, doy por concluida esta exposición. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que les haya gustado. Muchas gracias.